¿Qué tal? Buenos días, estamos nuevamente en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a adentrarnos en algunos aspectos de la política nacional, en la confluencia la confluencia de gentes con posiciones políticas, pero también la conformación de diferentes visiones dentro de la política nacional. Hay muchos aspectos que confrontar, muchos aspectos que ver en relación hacia el México que queremos, un México incluyente, un México democrático, un México sin tanta desigualdad. Bueno, ¿se puede? No se puede. Para eso tenemos aquí a dos amigos, conocidos, gente luchadora desde hace muchos años, el compañero Juan Iriarte. Buenos días, Juan Iriarte. Buenos días, Javier, muchas gracias por la invitación. Y el compañero Alfredo Ramírez. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenos días. Gracias a Cambio de Michoacán y a ti, Javier, por invitarnos. Pues aquí estamos, vamos a tratar sobre retos y perspectivas de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Es grandísima todo lo que podríamos abarcar. Vamos empezando a señalar cómo va Morena. ¿Goza de buena salud? Diríamos que sí. Hemos apreciado que hay mucho entusiasmo en la recepción de la ciudadanía hacia esta propuesta política. Estamos en tareas intensas que marchan sobre diferentes ejes, entre otros, preparando y realizando los trabajos concernientes al registro de Morena como partido político. Es la gran tarea, el gran reto en el presente año. Para el efecto, se están llevando a cabo asambleas municipales para organizar la estructura básica de Morena. Asimismo, se está impulsando la campaña de filiación en los espacios públicos. Diríamos que vamos bien, como lo dije, es buena la respuesta, y dejando también en claro que esto no es asunto de multitudes, tampoco. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que esto es asunto de hombres y mujeres que buscan y luchan por la libertad y la emancipación de nuestro país. Por desgracia, esto no es asunto de mayorías, debiera serlo, pero precisamente en la parte de concientización es donde estamos poniendo el acento para que la gente se entere, se preocupe, se ocupe de lo que está ocurriendo en el país y que es de la más absoluta gravedad. Morena tiene cabal salud, todos los días se suma gente. No quisiera hablar de estadísticas porque no es el afán decir si en Michoacán llevamos 3,000, 5,000 afiliados. Cada voluntad que se suma es una expectativa, es una esperanza y es una persona que está asumiendo los retos de Morena. Vamos bien, iremos mejor. En noviembre tendremos la Asamblea Estatal que tendrá que ser avalada, supervisada por el IFE para complementar los datos, los espacios que ocupa Michoacán en términos de la legislación electoral para construir esto que es movimiento y que es propiamente ya un partido político y que ocupa solamente lo que será en su momento el reconocimiento y autorización del IFE. Okay. Si pudiéramos decir cuál es la cuota, no sé si es una buena palabra en esos casos, pero el número de afiliados que Michoacán aporta, ¿cómo está todos los números en ese sentido, a nivel nacional y a nivel estatal? Muy bien, Javier. Sí, yo coincido totalmente también con Juan Iriarte. La vida poco a poco institucional de Morena se viene desarrollando. Por ejemplo, ya se reunió en Michoacán el Consejo Estatal de Morena, aquí en Morelia, en días pasados, el 28 de enero, si no mal recuerdo. Ya tuvimos nuestra primera asamblea de consejeros, ya el Comité Ejecutivo Estatal de Morena presentó su plan de trabajo, está desarrollándose conforme a lo presentado, conforme a lo planeado. El 5 de febrero ya tuvimos la primera reunión del Consejo Nacional de Morena, son 300 consejeros nacionales,
y pues diseñaron ya un plan estratégico en defensa del petróleo y la economía popular. Respecto a la afiliación, la meta nacional para el 2013 es 1,5 millones de afiliados. En Michoacán es superior a los 50,000, 53,000 afiliados, es así como la meta para este año 2013. Sobre todo, este año es fundamental porque en el mes de octubre, noviembre y diciembre haremos las asambleas estatales para demostrar, justificar al IFE que tenemos más de 226,000 militantes, con los cuales... En el país. En el país 226,000, que es lo que te pide el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, lo que conocemos como el COFIPE, te pide 226,000 afiliados a nivel nacional. Aquí en Michoacán son 53,000 la meta que se tiene, la meta para aportar, abonar al 1,5 millones, que es lo que estamos persiguiendo en Morena en este año 2013. Ahí yo hago énfasis en que el 3 de noviembre será nuestra asamblea estatal en Michoacán, aquí en Morelia. Todas las personas que se afilien a Morena en este momento, en estos meses, en estos días, hasta el 3 de noviembre, pues tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible por acudir a esta asamblea estatal el 3 de noviembre. Es así que a todos las personas que estamos afiliando, que se les está afiliando, aquí traemos el formato de afiliación. Por cierto, ayer ya afiliamos aquí a una persona de Tenencia, Morelos. Ya está aquí afiliado Leonel García Yepes, que ayer fue ahí a la oficina y bueno, se afilió. Entonces, esta es la afiliación, ¿no? Aquí la tenemos, pero también ahora sí que para afiliarse necesitan una copia de su credencial de elector. Les tomamos los datos de la credencial de elector. Este es un formato aprobado por el IFE. ¿Por qué? Porque ya estamos en la etapa de justificar al IFE para ser partido político. Y en la parte superior viene un pequeño mensaje donde se coloca la fecha de realización de la Asamblea Estatal, que es para nosotros muy importante, ¿no? Entonces, ese es el formato de afiliación ya autorizado por el Instituto Federal Electoral. Y bueno, la intención es afiliar 53,000 michoacanos este año, que acudan los más posibles el 3 de noviembre aquí en Morelia a la Asamblea Estatal, donde va a estar Andrés Manuel López Obrador y va a estar Martí Batres. En estas asambleas estatales vamos a hacer 31 asambleas estatales y la del Distrito Federal. Ok, perfecto, muy bien. Una de las cosas que suena mucho en los pasillos entre la gente desde la política, de los pensadores, ¿el partido es realmente la solución para lograr revertir toda una serie de tendencias socioeconómicas, políticas que están avasallando al pueblo de México? ¿El partido es, o hay otro tipo de estrategias que están ustedes planteándose como Morena? Bueno, Morena se convertirá en partido para representar a parte de la sociedad mexicana. Vivimos en un sistema de partidos. Para escalar o ascender las posiciones donde se toman las decisiones para transformar la vida pública, se logran solamente a través de los partidos. No hay ninguna otra forma. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esa es la realidad que vivimos. De ahí que Morena toma la decisión a través de asambleas democráticas de convertirse en partido para escalar las posiciones en las que podamos incidir en esas políticas públicas donde reivindiquemos principios, valores y sobre todo los más caros anhelos del pueblo mexicano, que históricamente y de manera particular en las últimas décadas han sido traicionados por una oligarquía en el poder, llámese PRI o llámese PAN. Pero bien, Morena es también movimiento, es conciencia, es actitud, no estrictamente partido en los términos que los conocemos. Y que dicho sea de paso, hay un desprestigio y demérito
excepcional a los partidos políticos, porque estos no tienen credibilidad, toda vez que por sus acciones han traicionado al pueblo de México, con ciertas sesiones, pactos, acuerdos en oscuro, etcétera. Y la realidad del país es contrastante con lo que ocurre en las cúpulas de los partidos. En Morena estamos haciendo y tenemos que hacer las cosas diferentes, con claridad, con honestidad, de cara a la nación. El pueblo no está para más traiciones, para más componendas, para más acuerdos que no tienen nada que ver con la felicidad de este pueblo. Y somos movimiento también, porque estamos con la sociedad civil y hay apertura absoluta y total para todos quienes deseen afiliarse a Morena o no afiliarse a Morena, pero coincidir en los grandes temas como es el petróleo, como es nuestra oposición al aumento de impuestos, como es estar en la trinchera de lucha social con las demandas populares más sentidas. Morena recoge lo mejor de la historia de la izquierda de este país. Y vaya que México ha tenido una historia excepcional en las grandes luchas por la emancipación de este pueblo. De manera tal que somos partido, somos un movimiento, somos actitud y somos conciencia de este pueblo. O sea, podríamos considerar, Alfredo, que ustedes pues no se ven como políticos tradicionales, ¿no? ¿Va? Siempre vemos partido político y político tradición y de traje y gente que está buscando intereses muy particulares. Estaríamos pensando que Morena sería un partido como un medio, no como un fin. Totalmente. En ese sentido, Morena es más un movimiento. Lo hemos visto y creo que el ejemplo es muy claro de Andrés Manuel López Obrador, cómo no es un político tradicional. Vemos, hoy día está recorriendo el país, de nueva cuenta, va a recorrer 300 municipios este año. La tercera vez, ¿no? Que recorre todo el país. Cuarta vez, porque 2 en campaña y 2, que esta es la diferencia, sin haber campaña política. Es un político que no se mueve en jets privados, ya lo vimos, sino usa vuelo comercial. El país es muy grande, es difícil moverse, por ejemplo, a Ciudad Juárez o a Tijuana o a Chetumal. Bueno, la vía es el avión, pero él va en avión comercial, en el que viaja cualquier ciudadano, a diferencia de otros políticos que prefieren y usan el jet, el helicóptero y una serie de cuestiones. Yo creo que Morena es hacer a un lado la fantochería de la política. Vemos cómo los políticos es sinónimo de eso, ¿no? De fantoche, de suburbans, escoltas y una serie verdaderamente niños verdes y bueno, cosas ahí muy extrañas. Últimamente vemos a los políticos estos que andan en el Pacto por México, ¿no se han fijado? Cada tercer día o todos los días salen en desayunos, en mesas muy elegantes, en copas altas y sonrientes, los firmantes del Pacto por México, todos los días, como que todos los días se van a comer a restaurantes. Yo no sé, ojalá y que podamos algún día saber cuánto pagan en esos restaurantes. Claro. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Pero ellos se lucen sacándose la foto en los restaurantes. Es decir, acuerdan en los restaurantes de Polanco lo que deberán estar debatiendo libremente en San Lázaro, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y no lo están haciendo. Es un movimiento Morena, en efecto, que convocante. Me gustó esta frase de Juan Pérez, que se integró a Morena hace poco, y dice, tiene que ser un partido convocante de los ciudadanos, de revitalizar y regenerar la ciudadanía. Parece ser que con estos pactos, como lo dice Juan, nos han hecho a un lado. Claro. ¿Sí? Ya no vale lo que diga la gente, ellos ya pactaron y bueno, ya hicieron hasta un lado a uno de los poderes del Estado mexicano, que es la Cámara de Diputados y de Senadores, porque aprobaron la reforma laboral y la reforma educativa sin ninguna discusión. Exactamente. Cuestiones tan trascendentales, no menos para nuestro país, porque las cuestiones laborales y educativas, en España están haciendo crisis las cuestiones educativas y las cuestiones laborales, por ejemplo, y aquí reforman la ley laboral y la ley educativa porque ya se pusieron de acuerdo en un restaurante de lujo en Polanco. Claro. Y porque ya lo firmaron en el Pacto por México, entonces ya no hay discusión. Así es. Es un partido en movimiento pacífico,
Por eso se decide ser partido político, para acudir a las urnas de manera pacífica, en la vía legal, constitucional, como lo hizo Juárez y Ocampo, que eran del Partido Liberal, como lo hizo Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero primero fue a la elección, formó el partido antirreeleccionista, ¿sí? Los hermanos Flores Magón primero forman el partido político y van, ¿no?, a la transformación del país. Exacto. Así estamos nosotros también, estamos por la vía pacífica, y bueno, tomando los ejemplos de Juárez, de Ocampo, de Madero, recordemos que una de las grandes transformaciones de este país es el 88. Cuando se unen una serie de partidos políticos, el Partido Mexicano Socialista, el PARM, el PFSRN, y forman un frente democrático, que al final de cuentas fue, yo creo, el gran parteaguas de la democratización en el país, ¿no? Esa está inconclusa. Por eso el asunto de Morena. ¿Por qué Morena? Porque las reformas democráticas se han quedado en el olvido. Vemos un IFE totalmente, ya la gente que opine, muy devaluado, y por eso Morena. Hay mucho que seguir en este tema. Vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos con Morena, las perspectivas de Morena. Muy bien, regresamos aquí a Cambio en el Debate, analizando las perspectivas de Morena. Ahora que estabas hablando, Alfredo, que estaban hablando sobre la gran propuesta del gobierno actual federal a través de lo que llama Pacto por México, ¿qué opinión tienen ustedes sobre esa forma de hacer política? Bueno, me parece que esto del Pacto por México, es que se llame política, no sé, también. Es un pretexto para legitimar lo que sucedió, el fraude electoral, y eso lo han convalidado algunos institutos políticos del PRD, de manera excepcional, habrá que mencionarlo. Por eso ya no estamos en el PRD, no podemos convalidar una traición a la historia de México y a los principios de las mayorías de esta nación. El Pacto por México es legitimar. Es una cortina de humo, es un discurso, es una serie de propuestas, de reformas, todo en vías de modernizar este país. Pero creemos que finalmente es la demagogia de siempre del PRI. No hay nuevo PRI, es el PRI de siempre. Pero nos referimos no necesariamente al PRI de siempre, sino al de las últimas décadas, al PRI que ocasionó los graves y grandes trastornos en la economía nacional, al PRI de Salinas, al PRI de Zedillo, al PRI de López Portillo, al PRI de Miguel de la Madrid, los privatizadores, que ahora quieren en esa continuidad de esfuerzos transnacionales privatizar Pemex. Es el PRI de siempre, y eso es el Pacto por México, el entreguismo, la violación de la soberanía nacional, la entrega de los recursos nacionales, las componendas, los negocios, el remate de lo poco que queda como patrimonio nacional. Tenemos más de 2,000 empresas nuestras, de todos los mexicanos, y ahora pues queda Pemex y algo más por ahí. Y Pemex es fundamental, y Pemex es un asunto nodal en los sentimientos del pueblo de México y en su historia, y no van a pasar, no lo vamos a permitir. Primero porque sería una traición a los principios y a la historia, y al legado de don Lázaro Cárdenas, y al legado de muchos otros mexicanos que se preocuparon por dotar a futuras generaciones de un patrimonio, claro, como es el petróleo, del cual depende 40% de la economía nacional, que es un gran negocio, pese a que han auspiciado que Pemex se convierta en una chatarra. Lo han chatarrizado, y con accidentes muy extraños, por cierto, para justificar una inversión de la iniciativa privada que permita a esos sectores y extranjera, principalmente, que permita tener el control de la producción, comercialización de petróleos mexicanos. Entonces el Pacto por México, en esencia eso es traición al pueblo de México. Pero ¿cómo pararlo? Estamos viendo que las formas en las que están aprobando las reformas estructurales, ya pasó la laboral, ¿cómo pasó? Pasó la educativa, viene la energética, igual va a pasar, ¿cómo la ven? La hacendaria.
La hacendaria. Aquí, primero, hay que señalar que Morena tiene un proyecto de nación. Se llama Nuevo Proyecto de Nación. Es un compendio bastante amplio donde se abarcan los temas nacionales de interés de todos. Entonces, tenemos un proyecto que no coincide con lo establecido en el Pacto por México. Uh-huh. El Pacto por México es legitimar más aún el modelo neoliberal en el país. Este modelo neoliberal tienen 30 años aplicándolo. 30 años nos han dicho que la modernización, que la iniciativa privada es mucho mejor y más eficiente para administrar. Yo solo les recordaría el FOBAPROA. Actualmente, en datos oficiales del presupuesto de egresos de la Federación y de Hacienda, el FOBAPROA asciende a 814,000 millones de pesos. Se habla mucho de las deudas estatales, que los estados y los municipios están sobreendeudados. Las deudas estatales y municipales en todo el país ascienden a 434,000 millones de pesos. El FOBAPROA es el doble de esas deudas. Y el FOBAPROA lo venimos arrastrando desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Uh-huh. Tronó en la época de Cedillo. Claro, hasta nombre le cambiaron. Ahora se llama IPAP, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo el mismo diablo, ¿no? Exacto. Entonces, no es cierto. Las autopistas las operan la iniciativa privada. Tú tomas una caseta y te cuesta 150 pesos, Javier, 120 pesos. Claro. Yo no sé, la privatización de los bancos la terminamos pagando todos los mexicanos y la pagarán mis hijos y mis nietos, y los tuyos también, Javier, seguramente, y los de Juan. Claro. Ahora, este Pacto por México, yo creo que ni es Pacto por México. Lo acordaron en lo oscurito, era para legitimar precisamente a Peña Nieto. Felipe Calderón declaró una guerra contra México, contra el narco, que al final fue contra México. Uh-huh. Y ahora lanzan un pacto, pues que también parece contra México, ¿no? De Peña Nieto y el cogobierno. Aquí lo que se está dando, y lo reconocen, el otro día escuchaba a las personas del PAN, al dirigente nacional, lo que están haciendo con el Pacto por México es volver al presidencialismo unilateral de los años 50, 60 y 70. Lo están volviendo a elevar a una posición supraconstitucional, por encima de la Constitución, y si la Constitución les estorba, lo modifican. Claro. Este Pacto por México, este acuerdo, lo que está generando es que haya un cogobierno, ¿sí? Lo que no se había dado en México, hay un cogobierno donde todos los partidos políticos o los principales partidos políticos, los 3 principales partidos políticos están, ¿sí?, ya repartiéndose el pastel. Por eso Morena, lo decía Andrés Manuel López Obrador, cada vez nos damos razón de que tuvimos un acierto al lanzar la convocatoria para conformar Morena, porque tiene que existir una alternativa a estas arbitrariedades. El asunto del petróleo, por ejemplo, ellos quieren ya la renta petrolera entregarla. Es decir, que Chevron, la Halliburton, la British Petroleum, todas las empresas Texaco y todas las empresas norteamericanas e inglesas ya puedan explotar el petróleo, pueden refinar el petróleo en México, puedan entrar a la petroquímica. México depende en un 40% del petróleo. Y eso es un dato oficial del presupuesto de egresos de la Federación, no es algo que nos estemos inventando. Sí. Todos aquellos lo pueden checar en el presupuesto de egresos de la Federación, más de 1.250.000 millones de pesos al año ingresan por concepto del petróleo. ¿Quién va a terminar pagando la privatización del petróleo, Javier? Nosotros. Igual que pagamos la privatización de los bancos, ¿eh? No, y aquí lo van a pagar y lo vamos a sufrir. Lo vamos a sufrir porque la gasolina no la van a vender a los internacionales. No, todo va a aumentar, ¿no? Está ligado en esa economía petrolizada. Del Instituto Nacional del Petróleo señalan que las empresas vienen a sobreexplotar el petróleo para mantener las reservas de las empresas donde ellos les convenga. Si México tiene petróleo para 30 años, ellos se lo llevarán en 10 años. Ese es el gran problema. Ya no seremos dueños de nuestro destino, sino otros serán los dueños del destino de México. Y bueno, es muy sencillo. Ellos van por la reforma petrolera y hacendaria al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto paga una empresa privada en impuestos? Supuestamente, pues, las grandes empresas deben pagar, o las empresas deben pagar 30% de impuestos sobre la renta. Telmex paga el 2.8% de impuestos sobre la renta. Lo evaden.
Sabemos, en México es algo, Bimbo, Palacio de Hierro, todas las grandes empresas. Walmart paga el 6% de 30 que debería pagar, solo paga el 6%, imaginémonos. Las grandes empresas terminan no pagando los impuestos. Eso es algo que sabemos y es muy conocido, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo reconoce. Entonces, en esa situación, si privatizamos el petróleo, solo pagarán los impuestos que ellos quieran. Es decir, el 30%. Actualmente, Petróleos Mexicanos, el 99% de sus ingresos los retorna a el presupuesto federal. Es decir, claro, todo lo que se extrae del petróleo, al final de cuentas, viene a beneficio de los mexicanos. Lo que tendría que terminarse en Petróleos Mexicanos es la alta corrupción. Ese préstamo de $500 millones que le hizo Pemex al líder sindical, porque no se puede decir que al sindicato, sino al líder sindical, bueno, pues ¿a dónde va a dar? A los millones de la Bastida. Millones de la Bastida, ¿a dónde van a dar? Lo que perjudica en Pemex, sobre todo a los mexicanos, es la alta corrupción que hay. Eso es lo que tendríamos que erradicar de Petróleos Mexicanos. ¿Y cuál sería entonces, como para ir cerrando un poquito ya el tema? Vamos a quedar cortos como siempre, pero vamos a aprovechar el tiempo y ir cerrando. ¿Qué propone ahorita Morena como la defensa? Pero como, no sé, algunos elementos que permitan delinear la propuesta integral que tiene Morena para salvar todo esto. ¿Para hacer qué? ¿Un proyecto alternativo de nación? ¿Un proyecto alternativo? Sí, ese ya existe, el nuevo proyecto alternativo de nación. Adelante. Bueno, de entrada son tiempos de movilización, de estar atentos, de estar en los espacios públicos, de estar creando conciencia, y en términos de la organización de Morena, continuar decididamente con los trabajos de afiliación, de la consolidación de las estructuras partidarias, que vamos bien, bastante bien en Michoacán. Y bueno, pues tenemos que estar en los barrios, tenemos que estar en las comunidades, en las rancherías, en los espacios suburbanos, hablando con la gente. Lamentablemente hay mucha ignorancia en nuestro país, mucha desinformación y mucha hambre. La pobreza extrema está en todas partes, de manera particular en el municipio de Morelia, municipio mal gobernado por el PRI, por el PAN, durante más de 20 años. Hay problemas muy serios. Hay un caldo de cultivo propicio para que el PRI siga manipulando las conciencias en estos estratos populares que se caracterizan por estar pauperizados, por estar en la miseria. A 15 minutos de las instalaciones de Cambio de Michoacán les puedo mostrar espacios donde se padece la extrema pobreza en el municipio de Morelia. Y con esta gente tenemos que platicar, tenemos que sensibilizarlos, concientizarlos. Creo que es la tarea más inmediata, más urgente que tenemos que hacer, porque de lo contrario, qué pena, qué tristeza, pero esta gente, muchos de ellos seguirán vendiendo su voto, lo que es algo terrible. Un sistema de gobierno que te empobrece para luego manipular tu conciencia a cambio de unas monedas o de unas migajas. Es la parte que nos ocupa ahorita en Morena, y por supuesto que habremos de consolidarnos como partido, como movimiento, y en su momento, desde luego, sin ser jamás electoreros, que los compañeros y compañeras que están renovando esta clase política estén en los cabildos de los municipios, que estén en los espacios donde se tengan que tomar las decisiones más convenientes para empezar a enderezar este camino torcido en los veneros del diablo que nos ha planteado la naturaleza con el tema del petróleo. Perfecto. En el sentido, ustedes están ahorita, tienen proyecto, falta organización, consolidar la organización. Pero he escuchado, les comentaba un poquito, que hay una política de Estado de romper la organización nacientes, como el caso de Morena o de otro tipo de agrupaciones
que se ve que tienen fondo, que se ve que tienen proyecto, que se ve que tienen alternativa de sobrevivir y llevar adelante un cambio. ¿Cómo ven? Es verdad, está fuerte este asunto a nivel nacional, como que estén golpeando o intentando golpear su organización. Las tácticas del PRI son las tácticas de los 60, 70, de cooptar. Cooptan liderazgos de colonia, cooptan liderazgos estatales, liderazgos de sindicatos, intelectuales. ¿Sí? Cooptaron a Octavio Paz, ¿no? Lo mandaron de embajador a la India. Esa es su estrategia. Recordemos que lo que está de regreso es el modelo Salinas de Gortari. Salinas de Gortari lanza el programa Solidaridad, Peña Nieto cruzada contra el hambre. ¿Sí? Así de sencillo. Por supuesto. Sí, hay mucho paralelismo. Es un paralelismo impresionante. Sí. Peña Nieto lo que viene es a terminar, como lo dijo Juan Iriarte, de vender lo poco que queda, ¿sí? Que ya lo había planteado Salinas de Gortari desde los años 90, desde que empezaron a reformar la Constitución. Entonces, estamos enfrentados a eso. Por eso Morena tiene 3 principales acciones a realizar en este momento, y creo que el asunto de la defensa del petróleo y la economía popular es muy importante. Informar, difundir de la pretensión de privatizar el petróleo. Esta información y difusión es generar un debate, porque sabemos que la conciencia del pueblo es mucho más fuerte que 500 diputados o que 3 diputados comiendo en un restaurante de lujo en Polanco. Entonces, nosotros lo sabemos. Esta lucha no se va a dar en la Cámara de Diputados. Ahí ya el Pacto por México ya cooptó todo. Se va a dar afuera. Se va a dar con los ciudadanos libres, de a pie, hombres y mujeres libres. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarles. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Ya lo dije. ¿Sí? Va a haber un gran desfalco, un gran atraco a la nación al privatizar el petróleo. Quieren que lo paguemos todos, aumentando el IVA del 16% que está actualmente, llevarlo al 22, al 19 o 22%, generalizarlo a libros, transporte, medicina, alimentos y medicinas, ¿sí? A esos 4 sectores. Es decir, habrá IVA ya para todo, generalizado. Y alto, lo que será un golpe a la economía popular. Organizar. Es vital organizarnos. Por supuesto que va a haber embestidas del gobierno. El otro día en Zaguayo, te comento, de manera prepotente, la presidencia municipal de Zaguayo retiró el módulo de afiliación de Morena, ¿no? También en Uruapan el domingo. En Uruapan. Acaba de ocurrir. También lo retiraron. Yo creo que en cuanto más se vaya organizando Morena y vean que es un movimiento real, que va a defender los intereses del pueblo, verán amenazados sus intereses de élite y cupulares, los partidos políticos, y empezará sobre todo una persecución contra Morena de manera natural. Y lo otro es la cooptación. Pues ya lo vemos, ¿no? Rosario Robles está encargada de hacer ganar en el 2015 de manera arrolladora al PRI. ¿Cómo? Con su cruzada contra el hambre. Y entre más pueda jalar ahí liderazgos de Morena o de la oposición, y puedan incluirlos de alguna manera con algún cheque quincenal, y invitándolos también a compartir parte de las migajas, pues bueno, pues mejor, ¿sí? Claro. Entonces, esa es una estrategia clarísima. Pero finalmente nosotros tendremos que llegar, después de la organización, a la movilización. Eso es fundamental. Hay fechas importantes. El día 8 de marzo vamos a movilizarnos, invitamos a la ciudadanía en frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en Morelia. Y en todo el país, en todas las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendremos que hacer la jornada en defensa de la economía popular y contra el aumento al IVA, el 8 de marzo. El 18 de marzo habrá una concentración en el centro de Morelia, estatal, y en todos los estados de la República, en todas las capitales, el 18 de marzo. En junio habrá caravanas desde los estados petroleros que se movilizarán al Zócalo de la Ciudad de México para defender el petróleo. Y en julio seguramente tendremos la convocatoria a una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México con la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es informar, organizar y finalmente sí, movilizar. Pues les agradezco mucho, llegamos al límite del tiempo.
Te agradezco mucho, gracias, Juan Iriarte, tu asistencia. Alfredo Ramírez, gracias. Muchas gracias por venir. Siempre el tiempo se come cualquier análisis, realmente necesitaríamos más, pero bueno, están invitados, está abierta esta casa editorial para ahora en marzo, tal vez, después de las movilizaciones que vengan, ver cómo va funcionando su trabajo contra la privatización del petróleo. Bueno, hay muchos aspectos que ver. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, y nos vemos en un programa más de Cambio en el Debate. Hasta pronto.